Hermanos, estamos estudiando el libro de Miqueas y ahorita estamos en una parte de una miniserie, ¿sí? Que es ¿qué pide Jehová de ti? Entonces este es la segunda prédica, el segundo sermón de esa miniserie. Entonces, ahorita vamos a leer para que de pronto los que vienen por primera vez se contextualicen un poco. Pero quisiera primero que oremos. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias porque tú eres bueno, Señor. Porque nueva es tu misericordia para con nosotros cada día, Señor. Señor, nosotros no merecemos nada. Porque fallamos a diario, ofendemos de mente, de corazón, de obra. Pero tú mantienes tu misericordia, Señor. Tú te mantienes fiel. Te pedimos en esta hora, Señor, que nos hables a través de tu palabra, que tu nombre sea glorificado, Señor, en esta hora. Que tu Espíritu Santo obre en cada corazón, que a pesar de mi bajeza, Señor, yo pueda ser instrumento, Señor, para que tú te glorifiques. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, entonces vamos a leer Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ya vimos solamente hacer justicia. Ahora vamos a ver y amar misericordia. Y el último tema de esta miniserie es humillarte ante tu Dios. Son tres cosas sencillas, ¿verdad? Pero realmente son profundas. Para entrar en contexto, yo quisiera leer desde el verso 6. Los que tienen Biblia, por favor, ábranla. Miqueas 6, vamos a leer desde el 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Repito, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, es donde prendían fuego a un animal en ofrenda a Dios. Con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito como por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma. En ese tiempo las religiones paganas, una de las cosas terribles que hacían, era que sacrificaban a los niños. Eso que muchas veces los indígenas hemos escuchado que hacían en el pasado, eso desde siempre ha estado. Y es una creencia diabólica. Parte de las diferencias entre el cristianismo y las demás religiones. Dice el 8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. En otras palabras, ya el Señor les había dicho, ya ellos sabían, pero se hacían los locos. ¿Por qué? Porque es más fácil para el ser humano hacer cosas, que se vean cosas. ¿Cómo se ve eso hoy en día? Yo di no sé cuánta plata para los pobres. Yo vengo todos los domingos a la iglesia. Yo soy el predicador de no sé qué lado. Yo hice esto, yo hice lo otro. Traje no sé cuánta plata, doné tanto dinero para la iglesia. Entonces el ser humano a veces quiere hacer cosas externas como para que alcanzar el favor de Dios. Y tapan lo que realmente Dios quiere. Y vemos que lo que Dios quiere nace del corazón. Y es allí donde comienza el verso 8, que lo leímos. Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hoy vamos a ver amar misericordia. Recordemos que el libro de Miqueas, el profeta Miqueas, habla en un tiempo donde
había demasiado pecado y rebelión en el pueblo. Y se olvidaron de Dios y de todo lo que Dios hizo por ellos. Y creían todas las locuras que le decían los pueblos de alrededor. Todas las locuras las creían. Y cada uno se iba detrás de su propio objetivo, detrás de sus propios intereses. No tenían que ver con el Señor. Los que eran profetas en ese tiempo profetizaban a cambio de dinero. O sea, si tú traías eso, lastimosamente eso vemos hoy en día también. Estamos hablando de miles de años atrás, ¿verdad? Pero miren que hoy también se ve eso. Trae tu ofrenda y si tú traes tu ofrenda, entonces yo oro por ti, tu milagro es grande. O sea, venden los milagros. Como si esto se tratara de dinero. Dios no necesita el dinero de nadie. Voy a repetir eso. Dios no necesita el dinero de nadie. Si el Señor en una ocasión alimentó a 5,000 hombres, sin contar sus hijos y sus mujeres, usando 3 peces, 2 peces y 5 panes, el Señor no necesita el dinero. Él es el que controla la materia. ¿Qué es lo que puede hacer el dinero? ¿Qué es la cosa máxima que puede hacer? Comprar cosas. El Señor está por encima de eso. El Señor no necesita de eso. Pero en la medida que nosotros glorificamos al Señor con todo lo que tenemos, una de las cosas que nosotros tenemos es el dinero. Él nos da la oportunidad a que participemos de la obra del Señor a través de las ofrendas. Pero déjeme decirle algo, la obra del Señor va siempre a continuar como el Señor quiera. Afortunados los que podamos participar de ella. Y el Señor quiere eso. Entonces, las cosas del Señor no tienen que ver con las cosas externas, ni físicas. No es que tú ofrendaste más, entonces a ti te va a ir mejor. ¿Quién dijo eso? Así estaba este pueblo. Creyendo así, lastimosamente, a veces caemos en eso, nosotros también. Así estaba este pueblo y el Señor tuvo que pasarlos por mucho sufrimiento. Yo a ese sufrimiento lo llamo sufrimiento amoroso. Porque siempre fue con un buen objetivo, de enderezar al pueblo. Entonces, como primer punto, la verdadera misericordia nace del corazón. El tema que estamos viendo es amar misericordia. Interesante que dice, no dice misericordia. Vamos a leer el 8 de nuevo. Dice, solamente hacer justicia y hacer misericordia. ¿Dice así? No, ¿verdad? O sea, el Señor es tan exacto. Conoce a los corazones de las personas. Ay, Señor, yo le perdoné la deuda a Sutanito. Yo hice. Va más allá de hacer. Dice amar misericordia. O sea que es un asunto del corazón. El primer punto que tenemos es la verdadera misericordia nace del corazón. Ahora voy a hacer un paréntesis. Entre otras cosas, la palabra misericordia en el Antiguo Testamento tiene que ver con algo de las entrañas, de una conexión con otra persona que yo quiero favorecer a pesar de que la persona no lo merece. La persona merece rechazo, castigo. Pero yo quiero extender misericordia a esa persona que merece lo peor. Esa es la misericordia. No es voy a hacerlo para yo sacar pecho, no. Es que siento hacerlo, quiero hacerlo. Vamos a ver cómo se ve la misericordia que nace del corazón. Yo quisiera que vayamos al libro de Génesis, capítulo 43, verso 30. Estamos hablando de la vida de José, ¿verdad? Este texto, estos capítulos hablan de la vida de José. Voy a explicar un poquito qué pasó con la vida de José. José fue envidiado por sus hermanos, fue vendido por sus propios hermanos,
Sus hermanos, muchos querían matarlo, pero Dios permitió que no fuera así y lo vendieron a unos esclavos, unos esclavistas. Fue vendido como esclavo a Egipto y empezó a hacer las cosas bien donde estaba, como esclavo, pero fue llevado a la cárcel porque fue acusado por la mujer de su amo, fue acusado de adulterio, de acoso sexual. Injustamente, hizo todo bien. Y luego en la cárcel, pasó mucho tiempo en la cárcel hasta que el Señor lo levantó. Y hubo un tiempo de hambruna en la tierra de donde era él, y sus hermanos vinieron a buscar ayuda a Egipto, y el que era segundo después del faraón en Egipto era José. Imagínense eso, tenía a sus hermanos arrodillados. Sus hermanos no sabían que él era José. Lo darían de pronto hasta por muerto, ¿no? Tantos años. Y usted imagínese que José, sus hermanos querían matarlo. Lo despreciaron. Y usted tiene a sus hermanos ahí, los que intentaron matarlo. Pero José tuvo misericordia. Ahora vamos a ver ese momento cómo fue en José. Génesis 43:30. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó donde llorar, y entró en su cámara, en su cuarto, y lloró allí. Y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo: poned pan. Le está dando pan a los hermanos. Hay una acción, pero nace del corazón. Vamos a mirar cómo se ve también esa verdadera misericordia. Vámonos ahora al libro de Juan, capítulo 11. Juan 11:33. El contexto es la resurrección de Lázaro. Dice así la palabra del Señor. Jesús entonces, al verla llorando, Jesús estaba viendo llorar a las hermanas de Lázaro. Estaban desgarradas. ¿Por qué? Porque su hermano había muerto y de pronto veían que Jesús podía sanarle, y ya habían pasado 4 días, ya estaba putrefacto el cadáver. Entonces estaba muy triste. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Así se ve la misericordia. La verdadera misericordia tiene que conmovernos a nosotros. No es un hacer. Así que eso nos pone en un dilema. Pero Juan Pablo, si yo quiero hacer cosas buenas, pero yo no siento eso. Eso es lo que tenemos que buscar, hermanos. Ahora, ¿quién pone eso? Eso no es natural. ¿Sabes qué es natural en el ser humano? Agarrar lo suyo, seguir sus cosas e irse. ¿A cuántos les ha pasado que vamos por la calle y vemos a algún extranjero y a veces no queremos mirar? Como quien dice, no nos queremos comprometer, y ese no es mi problema. ¿Sí? Eso es lo contrario a amar misericordia. Y yo creo que todos somos culpables de eso. Y a veces damos como por conciencia, por lavar la conciencia, ¿verdad? Tome, bueno, ya cumplí, ya le di. Y eso es un reto para todos nosotros, la verdad. Entonces, eso no es amar misericordia. El Señor se conmovió. Así se ve la misericordia. Ahora, la misericordia tiene una promesa. Vámonos a Mateo, primer libro del Nuevo Testamento. Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La palabra bienaventurado significa muy feliz, muy gozoso, muy dichoso. ¿De qué nos sirve, hermanos, alcanzar muchas cosas materiales o muchos títulos en este mundo
si no vamos a ser felices. ¿Sabe que hay un gran porcentaje de la gente que se suicida que tienen plata, tienen dinero y viven con amargura en el corazón, viven con tristeza? Entonces, ¿de qué sirve? Ahora, ¿qué busca la gente? Díganme qué es lo que más busca la gente. ¿Quién me puede decir qué es lo que todo el ser humano busca en su corazón? Busca plenitud, busca paz, busca felicidad, busca llenura. Todo ser humano, si usted quiere saber cuál es el gran objetivo de o la gran motivación de todo lo que usted hace, es esa. Usted planifica una carrera universitaria o pasa la hoja de vida a un trabajo y quiere trabajar y quiere tener esto y lo otro. En el fondo quiere una plenitud, quiere una estabilidad, quiere llenarse. Pero el enemigo ha dicho, esas cosas que tú puedes, esa plenitud la puedes alcanzar con plata, con fama, o haciendo buenas obras para que saques el pecho, tomes fotos y las pongas en redes sociales. Bien. Esos son los caminos que el enemigo pone, la jactancia, ¿sí? Los placeres. Pero ese no es el camino de la plenitud. El camino de la plenitud está en el Señor, en creerle al Señor. Y aquí hay una promesa, el Señor dice, si tú tienes misericordia de corazón, entonces vas a ser dichoso. Pero esa misericordia de corazón, desde el corazón, no se alcanza que decir yo mañana voy a ser una persona que ame misericordia. Desde mañana, voy a anotarlo aquí en la agenda. Desde mañana seré una persona que ame la misericordia. Así no funciona. La misericordia no la podemos conocer si no conocemos la misericordia de Dios hacia nosotros primero. Y en esto quisiera que se preparen, vamos a hacer una lectura. ¿A cuánto les gusta leer? Yo creo que es necesario esta lectura que la hagamos. Está ahí cerquita de Miqueas, Oseas 2 del 1 al 14. ¿Preparados? ¿Listos? Vamos a leer. Acá están tomando agua también. Dice, decid a vuestros hermanos Ammi y a vuestras hermanas Ruama, contended con vuestra madre. Contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Está hablando Dios acerca de Gomer, la mujer de Oseas. Ahora hablamos un poquito más de eso. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan pan y mi agua. Que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallarás sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecía a Baal. O sea, hermano, voy a hacer un paréntesis. Cuando nosotros pasamos la vida buscando nuestros propios intereses y teniendo otros dioses, pero yo no tengo otros dioses. Tu otro Dios puede ser tú mismo. Tu otro Dios puede ser un trabajo, una pareja, un deporte. ¿Qué es tu Dios? Es lo que más ocupa espacio en tu mente.
porque lo tienes de primero en tu corazón. Y el Señor, que es el que nos da a nosotros todo, niños, el Señor es el que permite que sus papás trabajen y tengan salud para proveer para la casa. Entonces, ese Señor, Dios, nos da todo y encima lo que nosotros recibimos no nos acordamos de Él y lo gastamos en nuestros propios placeres, nuestros propios intereses, nuestros egoístas intereses. Y acá está diciéndolo el Señor. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón. Y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes. Y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mi salario son, salario que me han dado mis amantes. Y las reduciré a un matorral. Y las comerán las bestias del campo, y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales, que son los dioses paganos. Y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Más encima que el Señor nos da las cosas, nos sostiene. Nosotros pensamos en nosotros mismos. A veces nos pasa eso. Así está el mundo. El mundo no se da cuenta que el que hace que la tierra produzca es el mismo Señor. El que hace que los planetas estén en la medida, en la órbita perfecta para que haya vida en la tierra, es el Señor. El que hace que esté el sol a la distancia que está es el Señor, para que la vida sustente. Si uno de esos planetas o una de las características que tiene la Tierra varía un poquito, se acabó la vida. El mundo no es consciente de eso. El Señor nos provee. Pero, ¿qué hace el ser humano? No piensa en el que le provee, en el que le creó. El Señor, en vez de haberte hecho a ti humano, tú hubiese podido hacer bacteria. Ya por eso tiene que dar gracias a Dios. Tenemos que dar gracias a Dios. Entonces, aún todas esas fornicaciones, adulterios, está hablando el Señor del adulterio del corazón, de que tú te enfocas más en tus propios intereses que en el Señor, de que nos enfocamos más en nuestras vidas. Voy a poner un ejemplo, estamos en una congregación y quizás muchos están pensando, ¿a qué hora se acaba esto? Para irnos a almorzar. O sea, vengo aquí a cumplir porque como buena persona que soy, tengo que venir a la iglesia. Listo. Doy visto bueno, ya fui a la iglesia. ¿Verdad? Podemos estar en eso. O sea, no estamos buscando al Señor. Estamos jactándonos de una obra. Así estaba el pueblo buscando su propio yo, sus propios intereses, su propia lujuria, jactancia, todo eso. Pero el Señor dice, la llevaré al desierto y hablaré a tu corazón. Y yo inicialmente dije, el sufrimiento amoroso. Ese es el sufrimiento amoroso. A veces nos quejamos de las cosas aparentemente malas. Yo diría de las cosas dolorosas, para ser más específico. Nos quejamos y no nos damos cuenta que es ese Señor quitándonos todas las cosas en las cuales nos distraemos y tenemos como dioses para que lo busquemos a Él. A veces nos tiene que pasar eso. Y ahí el Señor habla al corazón, dice el verso 14. Y hablaré a su corazón. Vámonos al 19. Y te desposaré conmigo para siempre.
Ojo que está hablándole a una ramera que se desposó, se casó. Esto pasó con el profeta Oseas. Y después de casados y tener hijos, se fue con los amantes. Y volvió el profeta y la buscó porque el Señor, vaya, búsquela. Y después la buscó y después volvió y se fue con los amantes. Y le dijo Dios al profeta, vaya, búsquela de nuevo. Y fue y la buscó otra vez, varias veces. Ámela. Y haga pacto de fidelidad con ella. Y le dijo el Señor, así soy yo con mi pueblo. Yo a mi pueblo le doy todo. Pero ellos me son infieles y aún así yo los rescato. Eso es misericordia. Esa es la misericordia de Dios para con nosotros. En que nos tiene vivos y con una nueva oportunidad, un nuevo año, para que le conozcamos, para que le reconozcamos, para que nos dejemos usar. Decía la canción, por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. Analicemos de una manera global la humanidad. ¿Qué hemos hecho con la tierra, el ser humano? Por ponerlo de una forma, ¿qué hemos hecho con la raza humana? En el mundo hay alegría por todos lados, pregunto. Yo creo que podemos decir que hay más tristeza que alegría. ¿Y quién causó esa tristeza? El mismo ser humano. ¿Sí? Nosotros por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. La verdad que si usted tiene una fruta y se le pudre, usted la bota. Se dañó. No se la come. ¿Sabe qué hizo Jehová con esa fruta llamada humanidad? La reformó, la hizo de nuevo, no la desechó para poder comérsela. Usted y yo la botamos. Eso es misericordia. El Señor no era que estábamos nosotros en el mar y nos tiró un salvavidas para que agarremos el salvavidas. ¿Sabe qué hizo el Señor? Se metió al fondo del mar, sacó un cadáver putrefacto, lo sacó y le dio vida. Y ahí estamos los creyentes. Esos somos los creyentes. Fue el Señor. Eso es misericordia. Hasta que no entendamos nosotros que cada respiro que hacemos es porque Dios se le da la gana que nosotros respiremos y que no lo merecemos, porque pecamos a diario y que le ofendemos a diario y que nos vamos a dioses ajenos a diario. Y aún así Él mantiene su misericordia. Entonces nosotros no vamos a aprender misericordia con el prójimo. A veces guardamos rencores. No le hablo, me hizo esto. ¿Cuántas cosas le hemos hecho nosotros a Dios? Muchas veces hemos tenido dioses ajenos. Ya lo mencioné. Muchas veces hemos deshonrado a nuestros padres. Háceme la mano aquí quien nunca le haya hecho un agravio o un deshonre a su papá o a sus padres. Ahora, ¿cuántos pecados se necesitan para ser pecador? ¿Muchos o uno? Uno. Entonces, el Señor tiene misericordia cada segundo, diría yo, con nosotros. Así como este caso de Oseas. Así es que nosotros podemos tener una misericordia de verdad, conociendo la misericordia del Señor. El amor no consiste en que nosotros mañana voy a ser una persona que ame misericordia, una persona que ande en amor. Les voy a decir en qué consiste el amor. Vámonos a Primera de Juan, capítulo 4, del 10 al 11. En esto consiste el amor de la palabra que más persigue la humanidad es esta. Esta es la palabra que más persigue la humanidad. Y lastimosamente están a años luz de esta palabra. Y aquí vamos a mirar cómo es que nosotros podemos amar. Y en este caso amar misericordia. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Es que yo soy creyente, es que yo voy a la iglesia, es que yo hago... No. Sino en que Él nos amó a nosotros
y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Por eso que delante del Señor nadie se puede jactar de nada. Porque inclusive el amor que podamos tener hacia el Señor no viene de nosotros mismos, nos los puso Él, nos los enseñó Él, nos los sembró Él. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? La respuesta es, tenemos que rendirnos delante del Señor. No podemos ni siquiera amarle. Si no, veamos el caso del apóstol Pedro. Ni siquiera amarle podemos nosotros. ¿Cómo entonces vamos a amar misericordia? No es sino una obra del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, la misericordia es activa en dar como segundo punto. El primero es el largo. ¿Listo? Ya terminamos el punto largo. Amar la misericordia es activa en dar. O sea, se ve, se nota, se evidencia. Vamos a mirar Mateo 5, del verso 43 al 45. Dice así: ¿oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Eso es lo lógico, ¿cierto? No, yo quiero al que anda conmigo, a mis amigos, a los que me hacen bien. Quiero decirle que eso lo hace todo el mundo. Un delincuente hace eso. Si hacemos una división entre los que están en la cárcel y nosotros, porque bíblicamente todos somos delincuentes. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir lo que estábamos hablando al principio. Miren lo que hace Dios. Y la gente no se da cuenta y niegan a Dios. Que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. A mí me da mucha tristeza a veces cuando yo veo que la gente que no es creyente dice, gracias al universo. ¿Se han escuchado? Le pedí a mi amiga Sutanita que se murió y ella desde el más allá me ayudó. Dios les da y ellos le dan las gracias a Baal o dioses paganos, en este caso, en este ejemplo específico, a su amiga, al universo, a la energía. ¿Verdad? Porque si, dice el 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? O sea, ¿no hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La misericordia se tiene que ver. Cuando alguien le haga daño a usted, qué oportunidad para extender misericordia. Pero seamos sinceros. Cuando alguien nos hace daño, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Me las paga? ¿O tomo justicia por mi mano? Es a veces lo primero que se nos mete en la cabeza. ¿Cómo hacemos nosotros para que eso no suceda? Para que Dios nos vaya llenando. Rendirnos delante del Señor, que es Él el quien hace esa obra en nosotros, para que nosotros amemos misericordia. Es si no está en el Señor, no es obra humana. Ahora, ¿cuánto tiempo le dedicamos al Señor nosotros al día? ¿Cuántos pensamientos, pregunto, le dedicamos nosotros al Señor al día? ¿Sabe? Hay muchas mentiras en el mundo, pero hay mentiras básicas que son la mamá de otras mentiras, ¿no? Una de las mentiras más grandes que hay es que los seres humanos no somos perfectos y esas cosas que tú haces son errores, pero tú en el fondo eres buena gente.
¿Sabe que la mayoría de la gente de la cárcel dice, sí, yo estoy aquí porque estoy pagando algo porque falté a la ley, pero es que yo nací en un hogar que no sé qué, yo fui pobre, no tuve otra opción? En el fondo dicen, sí, esto es la ley, estoy pagando lo que dice la ley, pero es que a mí me tocó hacer eso. O sea, ellos son buenos. ¿Sabe que la mayoría de la gente piensa así? El que hace el asesinato, el que va a cometer sicariato dice, esa debe ser malo. Si no lo hago yo, lo hace otro. Antes estoy haciendo un favor. Dios mío, ayúdame a cometer este atentado bien. La mayoría de la gente piensa así, ¿verdad? Y así a veces somos nosotros. Si alguien nos dice, oye, me parece que tú eres envidioso, que yo soy envidioso. Usted es lo que es un lengua larga. Quizás no lo decimos, pero lo pensamos, ¿no? En vez de analizar, Dios mío, muéstrame qué tan envidioso soy. Entonces, hermanos, todo depende de lo que el Señor haga en nosotros. Tenemos es que disponernos. Tenemos es que ser vasos. Ser sinceros. Ser sinceros, hermanos. El libro de Santiago, capítulo 2, del 15 al 16. Dice así, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Aquella persona que dice, yo soy esto, pero no se le ve, está diciendo mentiras. O cree que tiene esto, o cree que es creyente, o cree que tiene misericordia, pero ¿dónde está el efecto de eso? El fruto de eso. La misericordia es activa en dar. En la medida que yo entiendo que no merezco sino el infierno y que Dios a mí me da lo bueno y está pensando todo el tiempo en hacerme bien a mí, entonces yo voy a decir, voy a extender misericordia al otro. Voy a querer hacer misericordia al otro, al que me ofende, al que hace daño. Porque eso es lo que hace el Señor con nosotros a diario. Vamos a leer Romanos 11:32. Aquí vamos a mirar cómo es eso de que conocemos la misericordia y cómo esa misericordia de Dios terminamos nosotros siendo misericordiosos. O sea, ¿cómo, Juan Pablo, cómo es ese proceso de que el Señor me enseña su misericordia y yo puedo amar misericordia? Vamos a mirar. Vamos a leer Romanos 11:32 al 12:8. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? O sea, en otras palabras, ¿quién puede decir, yo amé a Dios primero? ¿Quién puede decir, yo me merezco de parte de Dios esto y lo otro? Dice Dios ahí, ¿quién dice que me dio primero a mí? Porque de Él, 36, y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Está hablando de que tanto judíos como gentiles, todos pecaron y todos desobedecieron, pero Dios tuvo misericordia. Así que sigamos hasta el 8. Así que, hermanos, os ruego, miren, por la misericordia de Dios, lo que acabamos de entender, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada,
a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor sea sin fingimiento. Bueno, ahí vemos que todo arranca de entender la misericordia de Dios. En la medida que el Espíritu Santo nos convence de eso, vamos a producir nosotros todo lo demás. Pero no es que nosotros le hayamos dado primero a Dios, Señor, yo mañana voy a ser un buen cristiano. Mentira. Lo que tenemos que hacer es, Señor, reconozco que soy ciego. Y con esto termino el tercer y último punto. El mayor acto de misericordia es evangelizar. ¿Qué es evangelizar? Llevar las buenas nuevas a la gente. Decirles, ¿sabes? A pesar de todos tus pecados, a pesar de que te equivocas a diario, aún así alguien te amó así y pagó por todos esos pecados. Esos pecados te llevan al infierno, pero alguien pagó por ti y tomó tu lugar. Ese es el evangelio. ¿Por qué es así? ¿Por qué es gratis? Porque no somos capaces de pasar un solo día sin pecar. No somos capaces de pasar un solo día sin pecar. Mientras estemos en este cuerpo de debilidad, como dice Pablo, vamos a luchar con el pecado siempre. ¿Quién me puede decir que ha pasado un solo día sin pecar? De pensamiento, y aún así el Señor nos ama. Y sabes, el Señor no pagó solo por los pecados pasados, paga por los presentes y pagó por los futuros. Esa es la misericordia del Señor. Ese es el evangelio. El Señor se puso en mis sucios zapatos y me hizo poner en sus limpios zapatos. Para que cuando Dios me vea a mí, es como si lo viera a Él. Para que cuando Dios me vea a mí, me acepte como si lo acepta Él. No porque yo merezca algo. Es porque Él tomó mi lugar y se puso y me hizo poner en su lugar. Cuando Dios acepta a un creyente, no lo acepta por lo que hace el creyente. Cuando Dios acepta a un creyente, lo acepta es por lo que Jesús hizo por ese creyente. Y el creyente recibe esa justicia, se pone esa ropa. Y el Señor, tú eres mi hijo. Porque se puso la ropa de Jesús. Es una figura que estoy haciendo, ¿verdad? Ese es el evangelio. Entender de que a pesar de que no va a pasar un solo día mientras estemos en este cuerpo, sin pecar, aún así el Señor nos amó. Y como Él es un juez justo, y eso que yo merecía, se lo puso a su Hijo en la cruz. Vamos a terminar con dos textos. Estos tres últimos versículos quiero que presten mucha atención. Vamos a Marcos 15 del 27 al 32. Esta escena es una de las quizás más impactantes, sencillas y profundas que tiene la Biblia. Marcos 15 del 27 al 32 dice así: crucificaron también con él, con Cristo, a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban, quiero que se imaginen la escena, la gente que pasaba le injuriaba, lo insultaba. ¿A quién? A Cristo. Meneando la cabeza diciendo, así, ¿no? Bah,
Tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, burlándose, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Cuá, 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 cuá. Están riendo. Mira, hasta resucitó un muerto y no es capaz de bajarse de una cruz. Entonces, hermanos, esta es la escena. El Cristo, rey de Israel, dice el 32, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. El Señor había hecho cosas increíbles, mucho más sorprendente que bajarse de una cruz, mucho más. Coger 2 panes y 5 peces y hacer que por ahí 15,000 personas coman. Una persona con esa habilidad, si quiere hacer su voluntad, es el rey del mundo, de todos los imperios, si quisiera hacer su voluntad. Son los suministros de todos los ejércitos que pueda tener él. Estoy hablando un ejemplo. El Señor hizo muchas cosas sorprendentes, mucho más grandes que bajarse de una cruz, pero el Señor estaba pagando por nosotros en la cruz. Y estos se estaban burlando de él. ¿Y sabe qué estaba haciendo el Señor con los que se estaban burlando de él? Estaba muriendo por ellos. Esos que meneaban la cabeza, que se burlaban, el Señor estaba muriendo por ellos, pagando por sus pecados. Vámonos ahora a Lucas, es la segunda cita, son 3 últimas. Lucas 23, 39. Más adelantico. Y uno de los malhechores, ya hablamos de la escena, ¿no? Está el Señor Jesús con los 2 malhechores. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, le insultaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pi, 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 pi. Pongo pitico, ¿no? Lo insultaba. Respondiendo el otro malhechor, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Miren lo que dice este otro malhechor. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué diferencia hay entre los 2 malhechores? Quizás el que entendió que sí era malo pudo haber sido peor. Pudo haber sido más, no dice la Biblia eso, pero pudo haber sido más violador, más ladrón, más asesino. La diferencia fue que uno reconoció su condición y el otro no reconoció su condición. El otro no, que la mayoría de la gente que está en las cárceles no está diciendo voy a quedarme todo el tiempo necesario porque yo merezco estar acá. ¿Sabe qué hacen? Buscan a ver cómo salen rápido. Así hayan hecho lo que hayan hecho. Este ladrón está diciendo: nosotros merecemos estar aquí. Y por último, hermanos, ¿qué actitud tenemos que tener nosotros para que el Señor obre en nosotros? Para que podamos amar misericordia. Vámonos a Juan 9, 39. Vamos a leer del verso 39 al 41. Dijo Jesús, está hablando Jesús con los fariseos, ¿no? Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? O sea, voy a contextualizar un poco. Esta gente era gente que sabía Biblia. Eran sacerdotes. Y el Señor les está diciendo, yo he venido, y le está diciendo, yo, el Señor Jesús, ahora que vengo, muchos de ustedes con lo que yo digo serán cegados, o sea, no van a ver. Y los que están ciegos van a ver. Entonces ellos de una vez se sintieron, ¿no? Estás diciendo que nosotros somos ciegos. Nosotros los que sabemos, los que hemos leído la Biblia, lo que, mejor dicho, lo mejor del pueblo. ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos,
no tendríais pecados. Mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Si entendieran que son ignorantes, lo voy a decir de otra forma, entonces yo podría sanarles. Pero como dicen, no las sabemos todas, vuestro pecado permanece. ¿Sabe que la actitud que tenemos que tener es una actitud de humildad, de humillarnos, de no creernos que no la sabemos? Yo creo a Dios a mi modo. A mí que no me digan nada. Yo me la sé, yo veo. Pero la actitud que Dios demanda es, sé como un ciego. Si reconocieras que fuera ciego, vuestro pecado no estaría ahí. Pero como dices, yo creo que orar se debe orar así, mi vida la llevo bien así, estoy bien. A mí no me vengan a decir nada. No voy a analizarme, no me voy a cuestionar cuando alguien viene y me dice algo. Uy, yo envidioso. Usted que es un chismoso, ¿usted qué le importa? Pero como dicen, vemos, vuestro pecado permanece. Tenemos que ir delante de Dios con un corazón contrito y humillado, hermano. Si queremos amar misericordia y si queremos conocer al Señor. Ese es el principio. Usted quiere conocer al Señor, vaya con un corazón sincero. Señor, a veces hay gente que va y le ora al Señor y le dice una cantidad de cosas al Señor y no abre el corazón, ¿no? En vez de sacar lo que hay dentro. A veces tenemos argumentos contra Dios. Señor, ¿por qué pasó en mi familia esto? ¿Y por qué me pasó esto y lo otro? No se lo decimos a Dios, pero acá está. Y a mí me ha pasado. No lo decimos en oración, pero está en el corazón. Dios nos tiene que llevar al desierto y hablar a nuestro corazón para que entendamos y saquemos lo que hay. Dios se mueve en la verdad, en la sinceridad y en la luz, no en el ocultar cosas, aparentar cosas. Amén. Entonces, ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante? Busquemos a Dios, hermanos. Que el amar misericordia, el comportarnos como un hijo de Dios, no es con poder humano. Así que rindámonos delante del Señor. Señor, yo te doy gracias por esta hora. Te pido, Señor, que nos guíes, Señor, que nos ayudes a apartar tiempos delante de ti, a no creer que no sabemos las cosas y que las cosas son como nosotros pensamos, Señor, sino a derramar nuestro corazón delante de ti, a creer tu palabra, a creer que lo bueno viene de ti, Señor, y no lo que el mundo nos presenta como bueno. Ayúdanos, Señor, a que tengamos un corazón dispuesto a conocer tu misericordia, tu amor, para ser instrumentos verdaderos, instrumentos sinceros en tus manos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.